Hola, ¿qué tal? Te saluda Héctor Chinchilla de Vida Plenitud. Este momento vamos a compartir una historia sobre el conformismo y la mediocridad. Y es un relato sobre cómo librarnos de los hábitos, excusas y creencias que nos mantienen atados a la mediocridad. Siempre he creído que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchas veces pensamos, sino el conformismo y la mediocridad. Cuenta la historia que en una cierta ocasión, un viejo y experimentado maestro deseaba enseñar a uno de sus jóvenes estudiantes los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan los seres humanos en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y de mediocridad. Después de todo, pensó el maestro, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. Él sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Para impartir esta importante lección, el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca de algunos de los parajes más pobres de aquella provincia. Después de caminar por un largo sendero, encontraron el vecindario más triste y desolador de toda la ciudad. Sus habitantes parecían haberse resignado a su suerte, permitiendo así que la pobreza se adueñara de sus vidas. Una vez allí, el maestro le pidió al joven que buscara la más pobre de todas las viviendas, la cual sería su aposento aquella noche. Después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, en medio de un terreno baldío, se detuvieron ante la casa más pobre y desvencijada que había visto hasta entonces. Aquella casucha, a medio derrumbarse, sin duda alguna, pertenecía a la más pobre de todas las familias de aquel vecindario. Sus padres se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo las paredes en cualquier momento y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. Ellos seguían viviendo en esa humilde casa. La basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dándole un aspecto decadente y repulsivo. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de los dos forasteros, salió a su encuentro. «Saludos, buen hombre», dijo el maestro. «¿Será posible para dos cansados viajeros encontrar posada en su hogar esta noche?» «Hay poco espacio, pero son bienvenidos si no les importa la incomodidad», respondió el hombre dueño de la casa. Cuando encontraron, su sorpresa fue aún mayor al ver que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. El padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos se las arreglaban para acomodarse de cualquier manera en aquel reducido espacio. Sus propias ropas viejas y remendadas y la suciedad que ceñía sus cuerpos eran clara evidencia de la profunda miseria que allí reinaba. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas eran señal de que la pobreza no solo había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su hogar, en su interior. Los dos visitantes escudriñaban atónitos cada centímetro de espacio, como tratando de descubrir cualquier objeto de algún valor en medio de la indigencia total que parecía haberse adueñado de aquella morada. No había nada. Sin embargo, al salir nuevamente de la casa, descubrieron que estaban equivocados. Para sorpresa suya, en medio de este estado de penuria y dejadez total, la familia contaba con una posesión extraordinaria bajo tales circunstancias. Era una vaca. El animal no era gran cosa, pero la vida de aquella familia parecía girar en torno a él. Hay que darle de comer a la vaca. Asegúrense que la vaca ha bebido suficiente agua. Está atada la vaca. Es hora de ordeñar la vaca. Ciertamente la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de sus dueños, a pesar de que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir.
No obstante, la vaca parecía servir a un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. En el lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, tal posesión les había ganado el respeto y si no la envidia de sus vecinos. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, los dos viajeros pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Después de darle una última mirada a aquel lugar, tratando de llevarse consigo una imagen mental de la desolación de la cual había sido testigo durante su corta estadía, el joven estudiante abandonó la morada sin estar seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. No obstante, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: «Es hora de que aprendas la lección que nos trajo a estos parajes». Después de todo, lo único que habían visto durante su corta estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba del todo claro para el joven cuál era la causa que había originado tal estado de abandono. Esta era la verdadera lección. El maestro lo sabía y había llegado el momento de que su joven discípulo la aprendiera. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la morada. Y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un movimiento rápido y certero proporcionó al animal una mortal herida que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido muriera. «¿Qué has hecho, maestro?», dijo el joven susurrando angustiadamente para no despertar a la familia. «¿Qué lección es esta que deja a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué sucederá ahora con ellos?». Sin inmutarse ante la preocupación y angustia del muchacho y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha. Así pues, dejando atrás aquella macabra escena, maestro y discípulo partieron. El primero, aparentemente indiferente ante la suerte que le esperaba a aquella pobre familia por la pérdida del animal. El segundo, angustiado ante la certidumbre de que sus acciones seguramente la habían encadenado a la muerte. Durante los días siguientes, el joven le asaltaba una y otra vez la nefasta idea de que sin la vaca la familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única fuente de sustento? Y así fue como aquella familia debió comenzar una nueva etapa de su vida, enfrentando la posibilidad de una miseria aún mayor. La historia cuenta que un año después, una tarde el maestro llamó al joven a su lado y le sugirió retornar nuevamente por aquel paraje a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención de aquel episodio, aparentemente olvidado, fue suficiente para despertar en el joven los recuerdos de aquel episodio que, aún después de todo este tiempo, él no había comprendido totalmente. Una vez pasó por su mente el siniestro papel que él había jugado en la infeliz suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habrá ocurrido? ¿Sobrevivieron al duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? A regañadientes el joven aceptó y, a pesar de todas las dudas que pasaban en su corazón, emprendió el regreso a aquel lugar en compañía de su maestro. Después de varios días, los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío, pero sus esfuerzos por localizar la humilde vivienda fueron vanos y escasos. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Se detuvieron para observarla a la distancia, asegurándose que se encontraban en el mismo lugar. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. Muy probablemente se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia, con mayores posesiones, se había adueñado de este y había construido una mejor vivienda. ¿A dónde habrían ido a parar aquel pobre hombre y su familia? ¿Qué habría sucedido con ellos? Quizás fue la pena moral la que los doblegó.
Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre el deseo de acercarse a la nueva vivienda para indagar por la suerte de los antiguos moradores, o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás le había dado posada? En un comienzo al muchacho pareció no reconocerlo. Sin embargo, era claro que se trataba de la misma persona, a pesar de que su aspecto era totalmente distinto. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado y su limpia sonrisa mostraba que algo significativo había sucedido. El joven no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Qué habría acontecido durante ese año? Rápidamente se dispuso a saludarle y sin perder tiempo procedió a indagar qué había sucedido en este lapso de tiempo, que obviamente había cambiado su suerte y la de su familia. Hace un año, durante nuestro breve paso por aquí, dijo el joven, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo para que todo cambiara? Ignorante del papel que el joven y su maestro habían jugado en la muerte de su vaca, el hombre los invitó nuevamente a su casa, donde se dispuso a relatarle los pormenores de la historia que cambiaría para siempre su vida. Les contó cómo coincidencialmente el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Debo confesar, continuó el hombre, que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue de desesperación y angustia. Por mucho tiempo la leche que producía había sido nuestra única fuente de sustento. Más aún, poseer este animal nos había ganado el respeto de nuestros vecinos. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio y de la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Pasado algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento. Así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió, exclamó el hombre con gran alegría. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra humilde casa. Así, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiese abierto las puertas de nuestra nueva vida. El joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente entendió la lección de su sabio maestro. Quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, el principio de una nueva vida y mayores oportunidades. El maestro, quien había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le preguntó en voz baja: ¿crees que si esta familia aún tuviese su vaca, habría logrado todo esto? Seguramente no, respondió el joven sin ningún titubeo a su maestro. ¿Comprendes ahora? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo, mediocridad e infortunio. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de sus circunstancias presentes. En otras palabras, la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en realidad vivían en medio de la miseria, apuntó el joven. Exactamente, le dijo el maestro, así sucede cuando logras convencerte que lo poco que tienes es más que suficiente. El conformismo se apodera de tu vida y se convierte en una cadena que no te permite buscar algo más. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Cuando tienes un trabajo del cual no gustas, con el que no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y el cual no te atrae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor.
No obstante, cuando tienes un trabajo que no te gusta, pero que cubre tus necesidades mínimas y te ofrece cierta comodidad, aunque no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti y tu familia, es fácil conformarte con lo poco que tienes. Es fácil caer presa de dar gracias que por lo menos cuentas con algo. Después de todo, hay muchos que no tienen nada y ya quisieran contar con el trabajo que tú tienes. Al igual que aquella vaca, esta actitud nunca te permitirá progresar. A menos que te deshagas de ella, no podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser víctima por vida de estas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si hubiese decidido vendar tus ojos y conformarte con tu suerte. El joven estaba absorto, fascinado con las observaciones que su maestro le daba. Todos tenemos vacas en nuestras vidas, amigos, agregó el maestro, hablándole a todos. Llevamos a cuestas creencias, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Muchos cargamos con pretextos y disculpas para explicar por qué no estamos viviendo la vida que queremos. Maquinamos excusas que ni nosotros mismos creemos, las cuales nos dan un falso sentido de seguridad cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir. Oportunidades que solo podremos apreciar si decidimos deshacernos de nuestras limitaciones y excusas. Qué gran lección, pensó el joven discípulo, e inmediatamente reflexionó acerca de sus propias vacas. Durante el resto del viaje recapacitó acerca de todas ellas y estas limitaciones que él mismo se había encargado de adquirir a lo largo de su vida. Prometió librarse de todas las vacas que lo mantenían atado a una existencia de mediocridad y le impedían utilizar su verdadero potencial. Indudablemente, aquel día marcaba el comienzo de una nueva vida, una vida libre de vacas. Bien, espero que hayas disfrutado de esta historia. Agradecemos mucho al doctor Camilo Cruz, autor de el bestseller La Ley de la Atracción y de este libro extraordinario que habla sobre las excusas. Se llama La Vaca. Es recomendado para todos y cada uno de ustedes. Y cierro con esto. Esto ya es un aporte personal para cada uno de ustedes. Las caídas y los fracasos en general son simplemente parte del camino que nos lleva a la realización de nuestras metas. Ellos nos dan la oportunidad de aprender importantes lecciones. Si no fuera por los fracasos, no nos daríamos cuenta de los hábitos que debemos cambiar o las conductas que necesitamos corregir para continuar avanzando en la vida. Seguramente todos podemos recordar fracasos y caídas que hemos sufrido en algún momento, después de los cuales emergimos más fuertes, más sabios y mejor preparados para enfrentar la vida. Es indudable que las adversidades engendran éxito. Mi sugerencia es que en lugar de desperdiciar nuestro tiempo tratando de evitar cualquier caída en nuestra vida, lo que debemos hacer es eliminar todas las excusas y las falsas creencias que conducen a la mediocridad. Ten presente que los tropiezos y las caídas son parte integral del camino al éxito. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tema con su servidor. Les deseo lo mejor. Llegamos al final de este tema. Muchas gracias por habernos recibido. Y si usted desea consejería, acérquese a nosotros. Estamos para servirle. Nuestros teléfonos 8930-0690, 8930-0704. Nuestro sitio web vivaaplenitud.org o escríbanos a info@vivaaplenitud.org. Y recuerde, la vida es tan sencilla como usted quiera que así sea. Y que el vivir a plenitud sea un estilo de vida en usted y su familia. Hasta pronto y que Dios te bendiga.